De acuerdo. Gracias. Okay. Gracias. Nos vamos a poner en una postura cómoda en donde nos encontramos. Tratemos de no cruzar nuestros brazos ni nuestras piernas. Pongamos las palmas de las manos sobre nuestros muslos. Y antes de iniciar nos vamos a poner en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A quienes les ayude pueden cerrar sus ojos. Y vamos a ser conscientes de nuestra respiración. A inhalar y exhalar. Inhalamos la vida, inhalamos a Dios y exhalamos nuestra humanidad. Y con ella todo lo que cada una de nosotros sabemos que nos distrae de lo esencial, que nos distrae de Dios. Acogemos y damos. Recibimos y damos a través de la respiración. Y de esta manera nos vamos disponiendo corporal, mental y espiritualmente a este encuentro, a este abrirnos, acercarnos más a la figura de Jesús, a la propuesta de Jesús, a este Jesús que está pronto a nacer, a este Jesús que se abrió a la escucha de Dios Padre Madre y a descubrir en Él esa misión, a descubrir en Él la voluntad de Dios y que nos enseña a vivir desde el amor, desde la vida, desde la esperanza. Y así les voy a invitar a escuchar este poema que se titula En mis manos. Si no hubiera otra vida, me pregunto, ¿cómo vivir la que tengo? Me pregunto si hasta ahora viví pensando en aquella otra vida soñando con alcanzarla, o viví para la vida que hoy tengo en mis manos. Con la vida en mis manos puedo vivir soltándola, que es una manera creatural de agarrarla. Al vivir soltándola, la sensación de vacío, de nada, parecería que se hace parte de nuestra vida. Nace así el grito desde el abandono. ¿Qué tengo? ¿Qué poseo? ¿Por qué me has abandonado? Parece que todo acaba. Entonces, mejor vivir de otra manera. En el grito miro mis manos. ¿Cómo están? ¿A dónde me lleva el apretarlas en un puño? Las abro, vuelvo a soltar y toco un clavo que no es mío, pero presente desgarra y abre a la vez para ver lo que no se ve. Que la vida es más que la muerte, que la vida es más que la vida. Realmente este es el Hijo de Dios. Fue la respuesta de aquel propio grito. Si no hubiera otra vida, simplemente seguiría gritando, porque sé ahora que soy escuchada, porque nuestro corazón se sigue encendiendo al contemplar que la vida es más que la muerte. Todavía la vida es más que la vida soltando.
Quedémonos un momento dejando que la frase o la palabra que ha tocado nuestro corazón entre en nosotros como gota de agua en la esponja y nos empape y nos llenemos de Dios, nos llenemos de Jesús. Nos llenemos de vida. Y de esta manera nos disponemos a este precioso momento de conocer, de reconocer todo lo que la revelación de Dios en este Nuevo Testamento. Le pedimos a Dios que nos acompañe con su Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Así nosotros empezamos nuestra manhã. Entonces já doy buenas-vindas e agradeço muitíssimo Guilhermo Cabello por estar com nós outros, por ter aceitado o invite de uma coisa que não estava em nossa programação. Pero las personas le gustaron mucho y tomaron como muy importante este punto del Nuevo Testamento también. E assim conseguimos encontrar uma fecha. Guilherme muito disponível, né, dentro de sua agenda muito compromissada também, né? Como habló, llegó muy temprano en Paraguay, está con nosotros ahora para hacernos aprender un poco más. Entonces, só yo recuerdo acá, un poquito de nuevo, que Guilhermo, entonces, doutor em teologia pela Universidade de Innsbruck, licenciado em Sagradas Escrituras, pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, licenciado em Teologia Profissionale e bacharelado em Teologia também pela Pontifícia Javeriana, professor, né, de La Javeriana, e sua área de investigação, então, são as Sagradas Escrituras, né, e Antigo Testamento mais especificamente, pero claro, né, muito importante também que vai falar para nós outros do Novo Testamento. Então, Guilhermo, muitíssimas graças por estar com nós outros e a palavra é tuya. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y por la invitación también a la CBX, por estar aquí y por tener interés en conocer la palabra de Dios. Se me escucha bien, ¿no? Tengo un ventilador detrás, ¿no molesta mucho? No, eu não escuto nada de ventilador, solamente sua palavra está muito bem. Perfecto, perfecto, gracias. Quisiera, como es una introducción y tenemos solamente 2 horas o menos, entonces es difícil hacer una síntesis, pero quisiera comenzar con el texto mismo del Nuevo Testamento que manejamos. ¿De dónde viene? ¿Dónde surgió? ¿Existe una copia o existe un original de esos libros del Nuevo Testamento? ¿O son solamente copias? ¿Dónde están? ¿Cómo surgieron? Voy a comenzar por allí. Antiguamente se escribían en rollos. Los textos sagrados y los textos filosóficos en el mundo antiguo se escribían en rollos. Como ustedes saben, eran un cuadrado de papiro que iban cosiendo uno al lado del otro y así iban formando el rollo. Se escribía
solamente de un lado, del otro lado, por supuesto, era imposible aprovecharlo. Y luego eso se guardaban en estuches especiales, se conservaban de esta manera. En el siglo I, después de Cristo, surge un nuevo invento, por así decirlo, la tablet del momento, ¿sí? Es el códice, o lo que nosotros conocemos, el libro. Hasta ese momento, ese formato no lo conocían, ese formato no existía, pero a partir del siglo I empieza a aparecer ese formato que para nosotros es muy familiar. Quizás nos preguntemos cómo es que ya no lo usaban y lo conocieron antes. Es importante destacar eso, porque el cristianismo va a dejar de lado el rollo y va a optar, hoy sabemos eso, va a optar en conciencia escribir los textos sagrados en códices o libros. Las cosas importantes en la antigüedad se escribían en rollos. Incluso cuando aparece el códice y tiene una mayor facilidad para el transporte, una mayor facilidad para escribir porque se puede aprovechar ambas caras, etcétera. A pesar de eso, el mundo antiguo, el mundo religioso, el mundo académico, entre comillas, prefiere el rollo. Los códices son más propios del mundo administrativo. Por ciertas inscripciones del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribía ¿en qué lengua? En griego. Por ciertas inscripciones, por manera de escribir el texto, los textos del Nuevo Testamento, la forma de abreviar de ciertas palabras, los nombres, por ejemplo, el nombre de Dios, la manera de abreviar en el mundo administrativo es de una manera y en el mundo intelectual es de otra manera. Por esas observaciones sabemos que los escritores o los copistas del Nuevo Testamento eran personas de la administración, no eran escritores profesionales que sabían cómo editar un rollo, etcétera, sino que provenían del mundo administrativo de Roma y de Grecia. Entonces, por la manera de escribir, sabemos de dónde venían esos escritores que eran del mundo administrativo. Sabemos, esto es importante porque los primeros textos o como fueron conservados los textos del Nuevo Testamento, se hicieron por personas del mundo administrativo y también no en rollos, sino en libros o códices. Y esto no es una cuestión por facilitar las cosas, porque un libro es mucho más transportable que un rollo, se puede aprovechar más el espacio porque se escribe ambas caras, etcétera, sino también sabemos que es una manera de diferenciarse con el mundo judío. Que ellos continuaron hasta hoy en día. Los textos sagrados bíblicos en la liturgia se escriben, son leídos de rollos, es decir, se escriben en rollos y son leídos de rollos hasta hoy en día. Y el mundo intelectual consideraba escribir en códices como algo de menor categoría. Pero hoy sabemos que los cristianos, los primeros cristianos, lo hacen de una manera consciente como para diferenciarse del mundo judío, ¿sí? Era como la tablet de aquella época de, bueno, ¿quién usa una tablet para leerlo en la liturgia, por ejemplo? Se ve mal, un liturgista les va a condenar a ustedes y al cura que haga eso, aunque hay algunos que lo hacen.
tiene que ser el libro, ese libro rojo con todas las cintitas para un liturgo. Algo parecido ocurría en el mundo antiguo. No, era inconcebible hacer en códices, que era más propio del mundo administrativo, y no en rollos. En rollos se escribían los textos sagrados, se escribían la Ilíada, la Odisea, los escritos de Platón y Aristóteles, pero el códice no era digno de ser portador de estas palabras. Bueno, esto por una parte. El mundo del Nuevo Testamento, entonces, opta conscientemente en utilizar los códices para la transmisión del mundo, de los textos sagrados. Existen escritos de cristianos famosos, textos muy importantes del mundo cristiano antiguo, que fueron escritos en rollos. Eso también es un argumento más para decir que el mundo antiguo cristiano eligió escribir en códices los textos sagrados. Nosotros no tenemos originales, eso es imposible. No, un papiro no aguanta por tanto tiempo. Lo que tenemos son copias de copias de copias, pero sabemos ya que los primeros siglos del cristianismo, poco después de la muerte de Jesús, ya comienzan a coleccionarse obras y a hacer copia de esas obras en distintos lugares. Voy a mostrarle a ver si puedo. Estos códices podían escribirse en mayúsculas o en minúsculas. Escribían todo en mayúsculas o todo en minúscula. Entonces son los mayúsculos y los minúsculos. Los mayúsculos más importantes y más antiguos son estos que les presento aquí. ¿Sí? No tenemos un original completo del Nuevo Testamento de la época inmediata a Jesús, sino porque se van escribiendo con el tiempo y existen fragmentos en monasterios, en bibliotecas, etcétera, fragmentos que quedaron, pero un Nuevo Testamento completo son los que tenemos aquí. Vamos a analizar. ¿Se puede leer? ¿Da para leer? Sí, sí se lee. Sí, se lee bien. Excelente. Entonces, el Codex Sinaiticus o códice, que es otra manera de decir libro, ya no son en rollos, sino son en libros, y dijimos por qué, es del siglo IV antes de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos en este códice? Todo el Nuevo Testamento. Para no escribir toda la palabra Codex Sinaiticus, se utilizan siglas, un Aleph hebreo o un 01, y cuando eso un especialista lo ve, ya sabe de qué códex se trata. Está guardado en la librería británica, en la biblioteca británica en Inglaterra, y tiene un elevado valor textual, pero es inferior al Codex Vaticanus. Se encontró esto en un monasterio en Palestina y luego llegó hasta el Museo Británico. Vamos después a explicar esto que significa elevado valor textual. Otro códex muy valioso es el Codex Alejandrinus. Se lo conoce con la sigla como con una A o un 02. Este es más tardío, es del siglo V antes de Cristo y contiene todo el Nuevo Testamento con lagunas. También se encuentra en la Biblioteca Británica. Su valor textual es bajo en lo que se refiere a los evangelios
y para el resto es elevado. Quiere decir que los evangelios que están contenidos allí tienen adiciones, tienen polarizaciones, tienen errores, etc. A eso se refiere cuando se dice que el valor textual es bajo. Es decir, si yo voy a consultar un texto del Nuevo Testamento, este tiene ya introducciones de copistas, etc. Sin embargo, el resto es muy fiable en cuanto a su... Estos son, repito, copias de copias de copias. Estamos en el siglo IV y V antes de Cristo. Son los textos más antiguos, completos de todo el Nuevo Testamento. Después tenemos el Codex Vaticanus, se le asigna una letra B o 03, es del siglo IV también, antes de Cristo, contiene todo el Nuevo Testamento, pero en el libro de los Hebreos se interrumpe en el capítulo 9, versículo 14. Se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Este códex es de muy elevado valor textual. Es el mayúsculo más importante que tenemos. ¿Qué significa eso? Que el copista o los copistas fueron muy precisos al hacer sus copias, que no agregaron sus propias ideas, sus propios comentarios, etc. Tenemos el Codex Ephraimi Syri Rescriptus, que es del siglo V antes de Cristo, contiene todo el Testamento, pero con lagunas, faltan cosas. Está en la Biblioteca de París, podríamos decir algo más de esto, pero es suficiente. Y Codex Beza Cantabrigiensis, que es del siglo V antes de Cristo, tiene todos los evangelios y hechos con algunas lagunas. Se encuentra en la Universidad de Cambridge. Es un texto bilingüe en latín y en griego y su valor textual es limitado. Sí, Roberto levantó la mano. Sí, Guillermo, solo quería preguntarte para confirmar nomás, es después de Cristo, ¿no? Realmente, porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Sí, estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces son después de Cristo esos siglos. Sí, sí. Ah, yo puse antes de Cristo, perdón. ¿Cómo que trabajo más Antiguo Testamento? Es después de Solo Cristo. para... Sí, sí, gracias Roberto. Gracias Roberto. Gracias, gracias. Sí, sí, tengo que corregir eso, es después de Cristo. Claro, es después de Cristo, sí, siglo IV después de Cristo. Perdón, perdón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya que... Sí, yo quisiera preguntar si estamos hablando solamente, porque estamos hablando solamente del Nuevo Testamento, o si hay también textos escritos o códice o del Antiguo Testamento también, con esta, como este es de 4 siglos antes de Cristo. No, Si se perdón, no, encuentran es después de textos Cristo. anteriores. Después de Cristo. Estos textos son después de Cristo. Y estamos Ah, hablando... es que yo tuve también esa duda, y porque están hablando antes de Cristo, Nuevo Sí, sí. Testamento antes de Cristo. Ok, No, muy esa bien. fue la pregunta de Roberto, la aclaración de Sí, Roberto, y agradezco muchísimo. No sé qué estaría haciendo, pero es después de Cristo, ¿sí? Es solamente el Nuevo Testamento y es después de Cristo. Entonces, ok. la pregunta Del es, Antiguo Testamento no existen rollos ni códigos todavía. no estamos hablando ahora del No Antiguo estamos Testamento, citándolos ahora. Ok, pero sí, creo que la vez pasada vimos en las Tugartienses se basa en una copia del siglo 1000 después de Cristo. Es la copia, eran las copias más antiguas que teníamos hasta el descubrimiento de Qumran en 1900, en la década del 40. ok. ¿Sí? Y otros descubrimientos que se hicieron en Egipto, etcétera, y ahí tenemos, por ejemplo, el rollo completo en hebreo del profeta Isaías, que es del siglo primero
después de Cristo, quizás primero después Ok. de Cristo, ¿sí? Bueno, padre, muchas gracias. Con gusto. Entonces, repito, esto es después de Cristo. Tengo que corregir eso, ¿sí? Pero disculpen. Y nos centramos en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de dónde nos viene esa traducción que yo tengo en mi Biblia. ¿De dónde vino? ¿De dónde se sacó? Pues bien, aquí tenemos entonces los textos más antiguos. De esos textos, el más fiable, porque son copias de copias, estamos en el siglo IV, o sea, cuarto después de Cristo es 300 después de Cristo, ¿sí? En el año 300 después de Cristo son relativamente muy cercanos a los eventos de Jesús, relativamente, desde el punto de vista histórico, y entonces de ahí se destacan las traducciones que nosotros tenemos. Pero como ven, el valor de estas copias no son iguales. Algunas tienen más fiabilidad que otras. Es todo un estudio, pero ahora no nos vamos a meter en eso. Saber simplemente de dónde vienen nuestras traducciones. Y luego existen minúsculos, pero son fragmentos, o un libro, o 3 libros, o la carta de Pablo, que se encuentran en tal o cual monasterio, o que fue a parar a tal o cual museo. Son ya, no son Nuevo Testamento completos, sino son fragmentos. Y hay un grupo, un área de las ciencias bíblicas que se encarga de estudiar estos textos antiguos y sacar algo que se llama la edición crítica. Después de compararlos, decirle, creemos que este versículo, en donde hay diferencias, este versículo es más fiable, etc. Esta disposición de los libros del Nuevo Testamento, evangelios, Hechos, las cartas católicas, las cartas paulinas y el Apocalipsis es muy antiguo. Los códices y los fragmentos, las colecciones más antiguas tienen esta estructura, ¿sí? Pero por algún motivo posteriormente, y quizás por influencia de Erasmo de Rotterdam, tenemos la estructura que finalmente se impuso, que es la que ustedes tienen en sus libros, en sus Biblias. Si ustedes tienen su Biblia a mano, pueden darse cuenta que la agrupación de los libros del Nuevo Testamento es Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas y finalmente el Apocalipsis. De vuelta, lo que yo les presento aquí es lo que testifican, lo que están en los códices y en los grupos más antiguos del Nuevo Testamento, pero que por algún motivo de la historia, sobre todo en el Renacimiento, con la influencia de Erasmo, incluso en el mundo católico, finalmente la estructura es la que ustedes tienen en sus Biblias. ¿Sí? Y los números son interesantes. 4 evangelios, 4 es un número perfecto. Las cartas católicas son 7, las cartas paulinas son 14 y finalmente Apocalipsis. Son números simbólicos también. Nosotros creo que en el introducción al Antiguo Testamento vimos que existen traducciones del hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Tenemos la Biblia hebraica, en la que utilizamos, y de ahí traducimos principalmente, pero también está la traducción griega, la famosa Biblia de los 70, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta traducción de los 70, las últimas investigaciones de las últimas décadas dicen que es una traducción que fue modificada y adaptada por los cristianos, por los primeros cristianos. La Biblia hebrea divide
o agrupa los distintos libros en 3 partes, la famosa Tanakh, la Torá, Nevi'im y Ketuvim. La Torá, las leyes, los Nevi'im, los profetas y los escritos. Sin embargo, la Biblia de los 70 desglosa estos 3 grupos en 4. Tenemos no ya 3 grupos, sino tenemos 4. La Torá, la historia, la sapiencia o la sabiduría y la profecía. Esta es la manera en que la Biblia de los 70 reagrupa esa Biblia hebrea. Entonces, los profetas quedan en último lugar. En la Biblia hebrea tenían otro lugar, aquí quedan en último lugar. Y las últimas investigaciones dicen, esta agrupación fue hecha a propósito, para hacer coincidir con una agrupación también hecha a propósito por el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes ven acá, la Torá va a coincidir con los evangelios, que es lo que tenemos en la Torá, el inicio de todo, un relato de creación de todo, central el éxodo con las leyes de Moisés. En los evangelios, ¿a quién tenemos? A Jesús. Es el nuevo Moisés, es la nueva Torá, es la nueva manera de conducir la vida, no ya según Moisés, sino Jesús. También tenemos el relato de una mini creación que es el Evangelio de Juan, que dice en el principio creó Dios, etcétera, etcétera. Perdón, en el principio era el verbo, y el verbo estaba delante de Dios, etcétera. Tenemos un relato de creación. El segundo grupo es la historia, los libros históricos, que en el Antiguo Testamento va de Josué a segunda de Macabeos. Esta es la agrupación de los 70, que nos muestra cómo el pueblo vivió o no vivió conforme a las leyes que les fueron dadas en la Torá. En el Nuevo Testamento tenemos a Hechos de los Apóstoles, que no es otra cosa que una narración de cómo los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, sus discípulos, vivieron o no vivieron los mandamientos de Jesús o según Jesús. Se establece un paralelismo. En Hechos de los Apóstoles, por supuesto, esa vivencia de las enseñanzas de Jesús es casi perfecta, es decir, a diferencia del Antiguo Testamento que termina en un desastre. A eso sigue la sapiencia, la sabiduría. La sabiduría, ¿en qué consiste? En observar el mundo circundante, la historia, y sacar conclusiones de cómo vivir felizmente, cómo llevar una vida feliz, observando el entorno y formular proverbios, normas, etcétera, para la vida cotidiana, ¿Cómo debo yo vivir en mi día a día siendo feliz? Y eso surge de las observaciones del entorno. Las cartas, especialmente las cartas de Pablo, no pretendían ser un tratado teológico al principio, sino que responder a los problemas cotidianos de las personas. Y eso es lo que Pablo hacía en sus cartas, hacía mucho en sus cartas. Y eso se corresponde con los escritos sapienciales, que son Job, Sirácida, se preguntan por qué existe el mal, por qué el justo es castigado, etc. Y en las cartas Pablo trata también de responder a las preguntas cotidianas de las personas. Y finalmente, en las profecías, sobre todo Malaquías, que hablan de un nuevo Mesías, de un nuevo Israel, eso se corresponde con el Apocalipsis, que también habla de un Mesías, de la segunda venida del Mesías, y se abre al futuro. Al igual que los textos proféticos del Antiguo Testamento se abren al futuro, Apocalipsis también se abre al futuro. Entonces, esta estructura, esta manera de agrupar los libros del Antiguo Testamento
se hace en conformidad y del Nuevo Testamento lo hacen los primeros cristianos para establecer un nuevo paralelismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces continúo. ¿Tienen su Biblia a mano? Pueden abrir, por favor, Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si alguien lo tiene, le agradecería que lo pueda leer y le digo hasta qué versículo. Yo ya lo tengo. Sí, por favor. Lucas 1. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Gracias, gracias. El texto en griego dice para darte asfaltos, es decir, darte solidez. Bueno, esto es importante porque nos introduce a la manera nos introduce a la manera de cómo fueron escritos estos textos del Nuevo Testamento. Como ven ustedes, ahí hay un proceso. Lo primero son los acontecimientos. Está hablando de los acontecimientos. Es decir, lo que Jesús hizo, predicó, etc. Hay unos acontecimientos. Primero es la vida de Jesús, sus discípulos, sus seguidores. Hay una segunda parte, hay una predicación de lo que hicieron, ¿sí? De esos testigos oculares que lo transmitieron oralmente, y luego ahora estamos en el proceso de escritura. El proceso de escritura. ¿Qué es? Sí, Tomás. Perdón que te interrumpa, no entendí el paralelismo entre Apocalipsis y profetas, digamos. Tomás, por favor, ¿me lo repites? El paralelismo entre profetas y Apocalipsis, o Apocalipsis y profetas. Sí, los profetas, sobre todo los últimos profetas, Malaquías, etcétera, hablan de un Mesías, del renuevo de David, etcétera. Estos domingos estamos escuchando mucho esos textos de Isaías también, Sí, sí. que hablan de la promesa de un Mesías que se va a dar para nosotros los cristianos en Jesús. Entiendo. Esos son los textos proféticos, se abren al futuro. Ahora, Apocalipsis tiene muchas líneas, pero una de las líneas principales está hablando de la segunda venida de Jesús, es decir, del Mesías. Y también es un libro que se abre más al futuro, más que mirar al pasado, se abre al futuro, al igual que los libros proféticos. De ahí ese paralelismo. Aparte que, por ejemplo, Apocalipsis utiliza muchísimas imágenes del profeta Daniel, por ejemplo, ¿sí? Es como una relectura de muchos libros proféticos, de las imágenes sobre todo, y lo proyecta hacia el futuro, que es la segunda venida de Jesús. Perfecto. De ahí el paralelismo que quisieron muy probablemente establecer. Entiendo. Perfecto. Gracias. Con gusto, Tomás. Por favor, me ayuda mucho que me interrumpan, me pregunten, por si deje cosas de lado y profundicemos ciertos aspectos.
Entonces, como ven ahí, Lucas, el Evangelio de Lucas nos va presentando el proceso de lo que fue. Primero fue la vida de Jesús, su predicación, luego la predicación oral de sus discípulos. Muy pronto ya viene la puesta por escrito de los mensajes de Jesús. Probablemente fueron recogidos para no olvidar dichos de Jesús y se establecieron colecciones de los dichos de Jesús y poco a poco se va conformando el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo más antiguo del Nuevo Testamento? Bueno, retrocedo otra vez un poco. Como una curiosidad. Ahí está hablando de Teófilo. La pregunta es, ¿quién fue Teófilo? ¿Quién fue Teófilo? Y hay varias hipótesis. Una hipótesis es Teófilo es un personaje importante en la comunidad a quien Lucas le quiere dedicar ese evangelio para su formación. Es un cristiano, por eso no es que le está convirtiendo, sino es alguien que ya tiene conocimiento y él le va a dar asfaltos, es decir, solidez a su ser cristiano. Es la primera hipótesis. Un personaje histórico, alguien importante en la comunidad. Segundo, puede ser un personaje a quien Lucas realmente conoce y le debe toda la... Fue el que pagó, digamos, fue el que puso la plata para que Lucas pudiera hacer todas esas investigaciones y pudiera también comprar los materiales para poder escribir todo. Ustedes saben que cuesta plata hoy también escribir cualquier cosa, hacer fotocopias, etcétera, cuesta plata. Tener una computadora cuesta plata. O antes era una máquina de escribir o un papel. En aquella época no era distinto. Entonces quizás fue el que pagó eso, esas investigaciones el que becó, diríamos hoy, para hacer una investigación a Lucas. Y la tercera hipótesis dice, no encontramos, no tenemos registros de ningún Teófilo en el mundo antiguo. Ese nombre no existía, o por lo menos no lo hemos encontrado. Entonces, cabe la posibilidad que sea un nombre ficticio. ¿Y qué significa Teófilo? Es el amado de Dios, o el que ama a Dios, ¿sí? Entonces puede ser que Teófilo sea cualquiera de nosotros, en cuanto que es amado a Dios o ama a Dios, ese mensaje que está escrito en ese evangelio es un mensaje dirigido a nosotros. Ese mensaje está dedicado a nosotros. Entonces son las tres hipótesis que existen. Quizás cuando encontremos algún resto arqueológico de un nombre de alguien que se llame Teófilo antes de Cristo o contemporáneo a Cristo, podemos decir, ah, bueno, puede ser un personaje histórico. O un Teófilo somos cualquiera de nosotros en cuanto amado de Dios o al que ama a Dios. Esto es un poco un paréntesis con respecto al Evangelio. Si bien los escritos, los evangelios están al principio del Nuevo Testamento, no son los escritos más antiguos. Si bien hablan de lo que Jesús hizo, de su nacimiento, de su pasión y muerte y resurrección, no son los escritos más antiguos. ¿Cuál es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento? Una carta de Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Y podemos fechar más o menos esa carta a los tesalonicenses alrededor de los años 52-53 después de Cristo. Es decir, unos 30 años, quizás menos, después de los acontecimientos de Jesús. Pablo, nos llega una carta de Pablo a nosotros, que es del año 50 y algo, 52-53, que es la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, las cartas de Pablo son las cartas más antiguas que tenemos del Nuevo Testamento y concretamente la primera carta a los tesalonicenses. Solo después van a aparecer vidas sobre Jesús que van a ser después conocidos como evangelios.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno. Empecemos entonces, dijimos, resumiendo, los escritos del Nuevo Testamento se escriben adrede, se coleccionan adrede. Gracias, Milagros. Se coleccionan adrede en libros o códices, como llamamos, no solamente por la practicidad, sino como una manera de distinguirse del mundo judío, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era la lengua del 60 o 70% del mundo, del Imperio Romano de aquella época. Ustedes saben que todo esto se escribe en el periodo del Imperio Romano y que si bien el latín es la lengua de la península itálica, e Hispania, el 60% o más del mundo del Imperio Romano hablaba griego. Hablaba griego. Por eso se escribe en griego, ¿sí? En Palestina probablemente hablaban hebreo y arameo. La lengua intertribal era el arameo, y la lengua así de la casa, de la familia, sería el hebreo. Hay discusiones al respecto, pero parece que era más o menos así. Entonces sabemos que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, de eso ya no hay discusión. Alguna vez se dijo que el Antiguo Testamento, que los evangelios, sobre todo el Evangelio de Mateo, fue escrito en hebreo y es una traducción del hebreo o del arameo al griego, etc. Hoy, por estudios lingüísticos, sabemos que el original es griego. Y que la organización de estos del Nuevo Testamento es algo pensado de manera teológica y se establece un paralelo con el Antiguo Testamento de los 70, también agrupado por los primeros cristianos. Que el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es una carta de Pablo, la primera Tesalonicenses, y que hay un proceso en esa redacción o en esa escritura del Nuevo Testamento que va primero por el acontecimiento de Jesús, luego tenemos un proceso de predicación de Jesús, acerca de Jesús, de manera oral, y poco a poco se va colocando por escrito todo eso. Vamos a empezar continuamos con los evangelios. Tenemos 4 evangelios. Estos evangelios se escriben, quizás el más antiguo sea Marcos, vamos a volver sobre esto, alrededor del año 76 después de Cristo, 80, quizás 76 después de Cristo, y en adelante. No se escriben todos al mismo tiempo, sino surgen en distintas épocas, en distintos contextos y para distintas comunidades. Evangelio significa ¿qué cosa? Buena noticia, buen anuncio. Eu es bueno, ángelos, anuncio, mensaje, etc. Un evangelio era en la antigüedad algo muy específico. No a cualquier cosa se le decía evangelio. Generalmente en el Antiguo Testamento significa los hechos salvíficos que Yahvé realiza en favor de su pueblo. En el mundo romano, del Imperio Romano, evangelio es el nacimiento del hijo del emperador, por ejemplo, o una victoria conseguida contra el enemigo, que significó la salvación del pueblo, la ciudad, etc. Eso era evangelio, era algo, no era cualquier cosa, sino que algo realmente importante. Para los primeros cristianos, lo que Jesús predica es evangelio, buena noticia, una buena noticia realmente importante. Y poco a poco
Jesús mismo se convierte, en la tradición, Jesús mismo se convierte en evangelio. Él es el evangelio. Él es, su vida misma es buena noticia. No se utiliza en un principio para designar ciertos libros o ciertos tipos de libros. Bueno, cuando Jesús muere, los discípulos creen en una inminente venida de él, que muchos estarían vivos todavía y serían testigos de esa segunda venida de Jesús. Si ustedes leen la primera carta a los tesalonicenses, es la pregunta que le hacen a Pablo: ¿qué va a pasar con aquellas personas que ya murieron y aceptaron a Jesús, pero murieron y no vieron la segunda venida de Jesús? Y Pablo les da una respuesta. Evidentemente ellos esperaban poder ser testigos todavía de esa segunda venida. Pero el tiempo se iba prolongando y eso no acontecía, y los testigos más calificados iban ya muriendo y era necesario poner por escrito quién fue ese Jesús, qué hizo. Si uno lee las cartas de Pablo, Pablo no dice mucho acerca del Jesús histórico, de su relación con la gente, etc. Son afirmaciones teológicas muy densas, formulaciones muy densas, pero no nos habla del Jesús histórico. Y se hace falta, la gente se pregunta quién era este Jesús, qué había hecho. Y ahí van surgiendo algo que se llama un estilo, un género literario que se llama bios. Bios significa vida. Ahí tenemos biografía, por ejemplo, pero no en el sentido actual que nosotros conocemos por biografías. Existían los bios, que aparentemente, según algunos autores, los evangelistas toman este género literario y lo consideran apropiado para hablar del Jesús histórico. De ahí surgen entonces vidas, relatos acerca de la vida de Jesús. Acerca de la vida de Jesús. Después a estos relatos se los va a llamar como evangelios. No ya a Jesús, sino a los relatos. Los relatos serán llamados evangelios. Recordemos entonces que en un principio del mundo cristiano es Jesús el evangelio. Bueno, primero es su predicación, pero después una reflexión teológica lleva a ver que Jesús mismo es el que encarna esa predicación, esa buena noticia. Y ahora entonces ya estamos en otra etapa en que estos escritos acerca de Jesús son llamados evangelios o buena noticia. Al principio era un nombre genérico. A todo lo que hablaba acerca de Jesús era evangelio, pero empezaron a surgir varios evangelios y fue necesario colocarle el adjetivo, el calificativo según, etcétera. Según Marcos, según Mateo, según Juan, etcétera. Porque tenemos también los llamados evangelios apócrifos, según Tomás, según Pedro, etcétera. Fue necesario entonces colocarle el apelativo, el distintivo de según X personas. Ahora, hay que establecer una distinción. Las cartas, por ejemplo, son las cartas de Pablo. Decimos en griego el genitivo, de Pablo, se utiliza en el genitivo. En cambio, no se dice, en el mundo antiguo cristiano, no se dice el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan. Se dice el evangelio según Juan, el evangelio según. ¿Cuál es la diferencia? Que al decir evangelio según, por una parte estamos hablando de un solo evangelio narrado según Marcos o según Mateo. No es el evangelio de
Marcos o de Mateo, sino un solo evangelio desde distintas perspectivas. Unidad, por una parte, y por otra parte, diversidad. La realidad de Cristo no se puede agotar desde una sola mirada, desde una sola circunstancias, sino hay que adaptarla a las distintas realidades, y también tiene sus matices, sus diferencias, sus profundizaciones que no se pueden agotar con una sola mirada. Por eso tenemos ahí esa tensión entre un solo evangelio, pero distintas miradas. Y ya en los primeros siglos, esto causó mucha tensión. Los paganos se burlaban de esta diversidad de evangelios, y hay intentos de crear un solo evangelio, así tipo los relatos de Semana Santa, cuando tenemos la narración de la Pasión, donde se mete todo, se meten las ideas de Juan, las ideas de Marcos, las ideas de Mateo, y las ideas propias de Hollywood también, los aportes de Hollywood. Bueno, ya en la antigüedad, en aras de tener una unidad de la visión de Jesús, se intentó hacer una unificación de todos esos evangelios en un solo libro, quitando aquellos elementos que fueran conflictivos o entraran en contradicción. Entonces se trató de unificar en uno. Pero la iglesia no aceptó esto. Prefirió canonizar estos 4 evangelios con distintas perspectivas, incluso habiendo tensiones entre ellos. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, Milagros. yo me preguntaba, ¿verdad? Ahorita que usted menciona eso, como biblista, eh, digamos, se perdió algo con esto de que no se unificó, o más bien una ganancia el tener 4 visiones, una pregunta, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, se lee mucho sobre los evangelios, los apócrifos, ¿no? Entonces, depende de donde uno lo lea. Entonces, si uno lee un portal, de pronto el Opus Dei, ¿verdad? Te lo pone como que obviamente eso pues no sirve para nada, es literatura, ¿verdad? Que es pagana y demás. De pronto uno lee la BBC y te dicen que hay mucha información. Entonces, usted, ¿verdad? O sea, bueno, ¿qué opinión nos podría dar sobre este tipo de los evangelios, pues estos que dicen que son un montón, son confiables, pueden aportar algo, tienen algo que no dicen los otros, o definitivamente, pues realmente no, con los 4 que tenemos es más que suficiente, ¿verdad? Y si hay alguna fuente confiable, ¿verdad? Como para acceder a alguno de ellos, porque no se sabe realmente. Yo no he encontrado así como un lugar donde pueda leer uno, así que diga, sí, este es, ¿verdad? Así como tenemos los 4 que estamos seguros que esos son. Gracias. Sí, gracias. Después, Janet, voy a tratar de responder primero esta primera pregunta. Nosotros cristianos católicos tenemos 2 fuentes de revelación. Una es la Biblia, y otra es la tradición, la escritura y la tradición. Los calvinistas tienen una sola fuente, que es la escritura, la sola escritura, dicen. Pero como vimos nosotros, el proceso de formación de los textos sagrados del Nuevo Testamento, primero están los acontecimientos, el acontecimiento de Jesús, su prédica, la realización de sus milagros, etcétera, la gente que lo vivió, lo experimentó, lo sintió, la gente que recibió ese espíritu que lo guiaba en esa interpretación de estos eventos. Primero es el evento. A eso llamamos, a todo ese conjunto llamamos la tradición, una tradición que no está escrita, que es la comunidad viva, con sus jefes, con sus líderes. Y es esta comunidad la que se va a confrontar después con los escritos, y va a decir, ¿reconocemos en este escrito una revelación o no reconocemos una revelación?
va a estar en conflicto y en tensión ambas cosas. No olvidemos la existencia de estas comunidades, o Pablo mismo, como él afirma o reafirma su autoridad ante ciertas circunstancias. A esto estamos llamando a la tradición. Pablo en una parte dice, de sus escritos, dice, lo que yo he recibido y a mi vez les transmito que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Ya hay unas fórmulas, unas creencias establecidas. Y es esto lo que va después decir, estos escritos son canónicos, aceptables o no. Los escritos llamados apócrifos, que a veces la prensa lo presenta como algo que la iglesia nos estuvo ocultando siempre, se conocían, en el mundo académico se conocían, se sabía, y en la antigüedad también se sabía. Y detrás también hay unas comunidades antiguas que favorecieron estos escritos, pero fueron consideradas comunidades heréticas que se apartaban de la enseñanza principal de Jesús. Es una tensión muy fuerte entre la comunidad y los escritos que fue dando lugar poco a poco a lo que se consideraron evangelios canónicos y evangelios apócrifos, ¿sí? Eso es da para otro tema, el proceso de canonización de un texto bíblico, o sea, cómo se fue dando, qué significa revelación, cuáles son las fuentes de esta revelación, etc. Te agradezco la pregunta, pero es para seguir profundizando. ¿Sí? Se puede dedicar varios encuentros o todo un semestre al tema de canonización, revelación, etc. Janet. Sí, buenos días. ¿Se Buenos días. escucha? Buenos días a todos. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de crecimiento. Bueno, dos preguntas, una o sea, me parece sencilla, pero es que cuando dijo que 4 era número sagrado, yo dije, bueno, que creí que era el 3, el número como perfecto, sagrado, no me quedó esa interrogante. Y la otra es que cuando habló del primer libro del Nuevo Testamento, Tesalonicenses, me preguntaba si tendríamos nosotros que comenzar a leer los evangelios entonces por esa carta, por la primera de Tesalonicenses, como para entender todo. Gracias. Gracias por la pregunta y el interés. La primera, hay varios números que son números completos, está el 3, el 4, el 7, el 12, el 24, 22, etc. No hay un solo número, ¿sí? Son números redondos. El 144.000, por ejemplo, el Apocalipsis, que es de la multiplicación de 12.000 por 12.000, la 144.000, etc. Hay números imperfectos como es el 6, está ahí el anticristo, el 3 veces 6, porque el 7 es perfecto y el 6 no llega a 7. Entonces, a todo esto se llama gematría. Después la cábala judía desarrolló más este tema, pero hay varios números que son importantes, digamos. El 4, el 3, no solamente el 3, sino el 7 o el 9 por la 3 veces 3, por ejemplo, ¿sí? Y la segunda pregunta era cómo, perdón, ¿me la recuerda? Perdón, si tendríamos que comenzar a leer el Nuevo Testamento por la primera de Tesalonicenses. No, está bien leer, empezando por los evangelios. Los evangelios son como una reflexión de las comunidades y las personas acerca del evento Cristo. Volveré sobre este tema de los evangelios. No, lo que sí es, no hay que fragmentar ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Varios especialistas ya me dijeron a mí, profesores experimentados de la Biblia, primero leer el Antiguo Testamento, leer el Nuevo Testamento y luego, a la luz del Nuevo Testamento, volver a leer el Antiguo Testamento para una comprensión
global de todo esto. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, o sea, también había escuchado eso o leído en algún libro, no sé, que era mejor comenzar por el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento. Ahora usted dice comenzar por el Antiguo, seguir con el Nuevo y retornar al Antiguo. Así mismo. Sí, sí. Ok, sí, Porque muchas muchísimas gracias. cosas, con gusto, muchas cosas del Nuevo Testamento no lo vamos a entender si no leemos el Antiguo Testamento. Yo creo que hicimos nosotros el ejercicio, después podemos volver sobre esto. Tomás. Sí, quería hacer una consulta. Es algo que explicaste, pero quería preguntarte si los evangelios apócrifos, no sé cómo se dice. Bueno, Apócrifos. sí, apócrifos. Sí, contradicen algo a los evangelios que nosotros conocemos, digamos. Sí, contradicen algún dogma de fe o contradicen, no sé, la resurrección o no sé, algún dogma o la virginidad de María y demás. Si contradicen algo. De repente son muy infantiles, por ejemplo, el niño Jesús estaba jugando con otros, se enojó y le mató al niño, cosas así. O el niño Jesús se divertía matando pajarillos y luego resucitándolo de vuelta. ¿Sí? Entonces de repente son cosas muy piadosas y crueles, inclusive. O sea, pero... Para nada, entonces contradicen nada. Además, Gracias. esto es problemático. ¿Por qué ciertos libros fueron aceptados y otros libros no fueron aceptados? Mucho tiene que ver también con la ortodoxia de las comunidades que leían esos libros. Si una comunidad que se apartaba de las enseñanzas principales del cristianismo tenía ciertos libros, entonces esos libros ya eran tenidos, se desconfiaban de esos libros, ¿sí? Es complejo. Las comunidades influyen mucho también para que en el proceso de la canonización hayan sido aceptados o rechazados. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos el canon del Antiguo Testamento, el canon largo? ¿Por qué aceptamos más libros que los judíos? Una respuesta es que muchas comunidades que antiguamente eran judías, que aceptaron luego el cristianismo, leían y tenían esos textos como sagrados. Recuerden ustedes que el judaísmo define sus textos sagrados muy tardíamente. Y había comunidades judías que leían esos libros del Antiguo Testamento como textos sagrados. Al establecerse el canon cristiano, se alarga este canon para no dejar de lado a estas comunidades, para no dejarlo fuera a estas comunidades, se aceptan también estos libros que hoy llamamos deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces, por un proceso, por un interés de inclusión, se aceptan libros canónicos que otras comunidades lo tienen y bueno, no van contra las enseñanzas, son aceptables y entonces se asumen esos para no dejar de lado a esas comunidades por un proceso de inclusión y no de exclusión. Eso es una propuesta también, es una hipótesis también, parece que muy aceptable, muy razonable. Pero como les decía antes, es todo un... Perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta más al respecto? Puedo, no sé cómo levantar la mano, perdón, Guillermo, soy Mari Carmen. Mari Carmen. Sí, me pareció muy interesante lo que decías, esto de que en los evangelios se dice son escritos según tal o cual evangelista, ¿no? O sea, muy interesante y sobre todo esto de ver la realidad desde de Jesucristo, pero desde distintas miradas, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y decías también que las cartas son de, entonces sí quisiera que ahondaras un poquito más sobre eso y que nos explicaras hasta qué punto, o sea, por un lado se quería como aceptar
una diversidad, pero también tener una unidad y fijar, de alguna manera, establecer, digamos, en qué es lo que los cristianos que debían creer o cómo se iba a transmitir la fe. Y también que profundizaras un poquito más acerca de lo que son los textos, ¿no? Una reflexión teológica de las comunidades acerca de esa buena noticia que era la vida de Jesús. Eso, gracias. Solo eso. No, es mucha pregunta, sí es muy, muy profunda. Creo que no podemos abordar todas tus preguntas aquí. Las cartas de Pablo, algunas sabemos que son auténticamente paulinas. Pablo lo ha escrito o lo ha dictado, pero el origen es Pablo. Otras cartas que se atribuyen a Pablo son posteriores, pero llevan el nombre de Pablo, finge ser Pablo el que la escribe. Eso era normal en aquella época, no era motivo de escándalo. Son las cartas deuteropaulinas y tritopaulinas. Las deuteropaulinas se atribuyen a Pablo, pueden ser que no hayan sido de él, o sí, hay discusiones, y las tritopaulinas claramente no son de Pablo, pero llevan el nombre de Pablo. Él escribe a título personal a personas concretas, comunidades concretas que él conoce, ante dificultades o problemas, los quiere exhortar, animar, corregir, etc. Son las llamadas cartas de Pablo. Y con respecto a lo otro, a la otra pregunta, habría que dedicarle más tiempo, ¿sí? Creo que acá nos excede el espacio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hola. Hoy yo creo que son... 40 minutos. Sí, sí, podemos dejar unos 10, 5 minutos en final para una avaliación, pero puede seguir porque las personas están haciendo las preguntas, ¿no? Entonces está tranquilo. Algo que quiero dejar en claro, los evangelios no son una historia sobre Jesús. No hay que leerlos como una narración histórica sobre Jesús. Claro, hay eventos históricos, pero son eventos históricos reflexionados teológicamente. Están reflexionados teológicamente. Entonces, uno no puede leerlo como leería una historia, sino tiene que mirar el aspecto teológico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo se estructura, es como el esqueleto de todo el Evangelio de Mateo, sobre 12 profecías del Antiguo Testamento, que él las va haciendo cumplir a lo largo del Evangelio hasta el final de la vida de Jesús, 12. Ahí tenemos de vuelta, jugamos con los números, y son 12 profecías que el evangelista hace aparecer en los momentos decisivos de la vida de Jesús, en el anuncio, el nacimiento, etc. Entonces, como ven, al tener esta estructura el Evangelio de Mateo, ya tenemos que la perspectiva es una perspectiva teológica. Otro ejemplo, el Evangelio de Marcos. Bueno, de más está decir que estos evangelios son escritos en distintas épocas. El de Marcos probablemente el 76 después de Cristo, el de Mateo el 82, 84 después de Cristo, el de Lucas más o menos contemporáneo a Mateo, el de Juan es el más antiguo de todos. Son distintas épocas y se escriben no así para todo el mundo, sino tiene en mente comunidades concretas con unas dificultades concretas, preguntas de esas comunidades. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y de repente podemos tener ciertos conflictos si lo miramos desde el punto de vista histórico. ¿A qué me refiero?
La muerte de Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ocurre antes de la Pascua. Recuerden ustedes que van y le piden a Pilatos que bajen de la cruz para que enterrara a Jesús antes de que sea la Pascua, ¿sí? Que ese día, ese año iba a ser sábado también, doblemente festivo, doblemente religioso, porque era sábado, muy importante para ellos, y además era Pascua. Entonces, según eso, muere Jesús antes de la Pascua. Perdón, yo estoy diciendo, según ellos, Jesús muere, Jesús llega a celebrar la Pascua, ¿se acuerdan? La cena pascual. En los evangelios me retiro, me corrijo. En Mateo, Marcos y Lucas, Jesús celebra la Pascua y después él muere. En cambio, en Juan no tenemos una celebración pascual, es una cena de despedida. Pero Jesús en Juan muere exactamente a la misma hora en que el Cordero Pascual era sacrificado en el templo. A las 3 de la tarde en el templo se sacrifica el Cordero Pascual que va a ser comido a la noche para celebrar la Pascua. Y Jesús, según Juan, muere en ese mismo momento del sacrificio del Cordero Pascual. O sea, históricamente hay una contradicción entre lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas y lo que está afirmando Juan. Si miramos desde ese punto de vista. Pero ellos tienen un sentido, una finalidad o una lectura teológica de los acontecimientos y se sienten en libertad de adaptar su narración a esta finalidad teológica. Para Juan, Jesús es el Cordero de Dios. Por lo tanto, como Cordero de Dios, muere como todo Cordero en la misma hora que el Cordero Pascual es sacrificado para celebrar la Pascua. Entonces, repito, los evangelios tienen una finalidad teológica, no histórica. Todos los días nosotros podemos leer el periódico y no nos acordamos lo que decía el periódico de ayer ni de antes de ayer, porque son noticias una tras otras, crónicas una tras otras, que en cambio el Evangelio pretende que nosotros reflexionemos, pensemos sobre el acontecimiento Jesús. Marcos, por ejemplo, nos presenta la vida de Jesús y al final dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer usted con respecto a eso? ¿Indiferente? ¿O va a responder a eso? Esa es la idea de Marcos. Entrar en diálogo con el lector de cualquier época y de cualquier lugar y decir, bueno, ¿y usted qué hace frente a eso? Está escrito de esa manera, por ejemplo. Entonces no pretende ser meramente una narración histórica, sino una llamada, un apelo, una provocación a que yo reaccione ante eso. ¿Cómo hacemos en los ejercicios? El Evangelio de Marcos, por ejemplo, termina cuando las mujeres huyen despavoridas del sepulcro. Ellas tienen esa misión de anunciar y de decir a Pedro lo que vieron, y ellas, sin embargo, huyen y se quedan calladas. Ahí termina originalmente Marcos. Lo que sigue fue agregado posteriormente. Eso no cabe duda, eso no está en discusión, eso de que fueron le contar a los discípulos, etc. Eso en Marcos es un agregado. Entonces, ¿por qué Marcos termina de esa manera? Justamente por esto que decía antes, por esa provocación. Y decir, miren, las mujeres tuvieron miedo. Después de todo lo que Jesús les hizo, las mujeres tienen miedo y se callan, no dicen nada. ¿Y ustedes qué van a hacer? No, o sea, si uno dice responder como los ejercicios, ser un caballero leal, entonces tendría que decir, no, yo voy a tomar esta posta y voy a anunciar el Evangelio. Y es lo que Marcos deja abierto, quiere que el lector reaccione. Y estamos aquí justamente porque hubo personas que hicieron eso
que no tuvieron miedo y anunciaron el evangelio. Entonces, no es que, como ven, con esto quiero ilustrar que los evangelios son relatos teológicos. Los evangelios tienen un nombre, según Mateo, según Lucas, según Juan, pero en realidad son anónimos. No sabemos quiénes lo escribieron. No sabemos. Podemos barruntar quiénes lo hicieron. Por ejemplo, el de Mateo probablemente es un rabino o fue rabino judío con gran conocimiento de las Escrituras y por eso es capaz de armar su evangelio de esa manera, con 12 profecías y elaborarlo. Es una persona que conoce mucho la tradición. Son personas que están familiarizados con las Escrituras del Antiguo Testamento. No son cualquiera, no son pescadores simplemente o un cobrador de impuestos. Son personas teólogos, como Andrea, por ejemplo. Andrea. Bueno, creo que podemos ir redondeando, así también me dejan descansar un ratito. Sí, sí, bueno, creo que si hay más alguna pregunta y puede finalizar, Guilherme. Sí, yo creo que estás muy cansado. Bueno, gracias por la invitación, por compartir ustedes acerca de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento concretamente. Espero que esto sea simplemente un abrebocas para seguir profundizando, hablando, y dedicarle más tiempo a cada uno de los capítulos del Nuevo Testamento, de los distintos, de los evangelios, de las cartas de Pablo, etc. Les deseo ánimo y éxito en este Magis, que sigan profundizando y conociendo cada vez más, y muy feliz Navidad también en esta encarnación del Hijo de Dios, y que por eso estamos aquí, ¿no? Tratando de saber más algo de él. Una pregunta más, Guillermo. Disculpa, Sí. yo quisiera saber si nos recomiendas algún texto donde profundizar más acerca de cómo fueron escritos los textos del Nuevo Testamento. O sea, algo que sea más específico del Nuevo Testamento. Yo estoy en deuda con ustedes. Les tengo que pasar lo anterior. Eso lo voy a hacer este fin de semana, prometo. Y del Nuevo Testamento hay un libro de Alan, que lo voy a pasar en PDF. Es del 2021, creo, la traducción. Es muy didáctico, con preguntas. Entonces, es muy didáctico y es profundo al mismo tiempo. Después, en esta línea que les iba narrando, no sé si leen italiano, igual les paso, si alguien de repente se anima. Es muy bueno, ya es más académico, no, es más complicado, pero es muy bueno, tiene mucha información, ¿sí? Igual, padre, igual, padre. Bueno, les paso. Buscamos diccionario Google y ya está. DeepL es muy buen traductor en Sí. internet. Le voy a pasar, sí, con gusto. Una consulta nada más sobre Pablo, como que es más, leí como que es más, como era un rabino, puede ser, como que eres más teológico que los evangelios, ¿puede ser o no? Pablo no escribió evangelio, sí, es una persona formada, él mismo lo dice. Dice que es Sí. de fariseo, de la escuela de Gamaliel, que estudió en Jerusalén, es decir, hoy diríamos, hizo su doctorado en teología. Ah, entiendo. No, ya sé que no es un evangelio, pero sé que como que está más formado Sí, que la él, comunidad. digamos, podríamos decir que sería el equivalente, que es el doctorado, es una manera de Sí, sí. decir. Está bien, gracias. Con Que gusto. descanse. Gracias. Que tengan buen día, buen sábado. Sí, Gracias. bueno, Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Guillermo. Igualmente, padre. Chaucito. Gracias. Chau, chau. Gracias. Buen descanso. sí, yo creo que estás muy cansado. Gracias, hasta luego. Muchas Entonces, gracias. Gracias.
Muchas Y gracias. nosotros gostaríamos de hacer, las personas estão saindo, fazer uma rápida avaliação em Mentimeter para quem quedou a se pudesse fazer, eu vou compartilhar link e podem fazer para que possamos compartilhar a nuvem de palavra depois com todos. Se no dia tempo de falar, só aqui vou compartilhar o link para que possamos fazer insert. Aqui está. Sim, pode entrar, fazer uma palavra de que foi nosso encontro de hoje, sim, para fazermos uma finalização. Há micrófonos abertos, se puder encerrar. Eu vou compartilhar enquanto vocês vão entrando e respondendo. Ah, muito bem. Acá está. Ah, que bueno. Estamos mirando acá. Claridade, gratitude, profundo, aprofundamento, revelação, encontro, conhecer, muito esclarecedora, confrontação, motivação, iluminação, agradecimento, elucidou as dúvidas, iluminador, sabedoria, gratitude de novo. Interessante, acá aparece muito, nela mais grande, a palavra revelação. Então, eu creio que este encontro de hoje foi um acréscimo, né? Porque vocês nos pediram e Padre Guilherme muito pronto aceitou e muito rápido, pero muito importante as aclarações que ele nos trouxe para que esse desejo de conhecer mais, né, e aprofundizar mais a revelação de Deus, né? E com isso eu creio que ao profundizarmos o conhecimento da palavra, nós outros aprofundizamos em conhecimento do mistério de verbo encarnado. Isso é muito importante. Hoje, eu creio que estava cá de meu lado com o livro de Collins e me deu muita vontade de ir muito mais. Então, eu creio que esse encontro de hoje nos provoca, né, para que nos confronta também, para que conheçamos muito mais a revelação, pero não somente conhecimento, né, para que possa tocar cada vez mais profundo nossa vida, para que possamos viver cada vez mais, né? Então, não sei se Lore, que está cá, quer falar alguma palavra e podemos encerrar. Lore? Perdón, sí, más que, bueno, igual agradecer a Andrea y todo el trabajo que siempre está presta para ayudarnos en la parte psicológica, siempre disponible. Perdón, mi perra está ladrando. En contacto con... Perdón, espérame un segundo. Sí, Lore está trabalhando também, né? Então, eu creio que nós outros vamos como todos... Disculpa, es que justo mi perra estaba un poquito enferma y ahora se activó. Bueno, agradecerles mucho a todo, Andrea, por esa disponibilidad que siempre tienes y por apoyarnos con los expertos en cada uno de los temas, ¿sí? Y bueno, también a manera de avisos, para quienes vayan al encuentro presencial,
desde la CBX Brasil nos enviaron un link donde nos piden algunos datos, entre ellos el dato del vuelo, los horarios, etcétera, que es importante que lo llenen hasta el 15 de diciembre, ¿sí? No sé si algunos lo tienen, nosotros lo hemos compartido con los enlazadores, lo vamos a volver a compartir, pero recordarles que quienes van a asistir al encuentro presencial es importante que vayan llenando estos datos, ¿sí? Porque la CBX de Brasil necesita que estemos estar organizados para recibir y estar atentos a todos los requerimientos que tengamos el equipo de apoyo y los participantes. Si no les llega, por favor, con mucha confianza, por algún motivo, no les llega el link, escríbanos al mail, que es, voy a ponerlo aquí por si acaso, para que ustedes puedan escribirlo, magis@lacbx.org. Ya les compartí. Entonces, para que nos escriben ahí por cualquier novedad, sobre todo a quienes van a hacer el encuentro presencial. ¿Sí? Lore, una cosa más que yo creo que en la próxima semana también nosotros tenemos pronta o esquema de encontro presencial, os dias com as atividades. Então, há alguns professores que estamos organizando, pero eu creio que na próxima semana já saberão os dias que cada país terá suas coisas para si. Sí, y también al mail nos gustaría que si nos pueden compartir sus fechas de cumpleaños. ¿Sí? Porque a veces coincide que estando en el curso, alguno de ustedes cumpleaños y sería muy bonito el poder acompañarlos, ¿sí? El poder festejar juntos la vida en ese momento en comunidad. Entonces también si nos pueden compartir ese dato que ahora se me ocurrió y que sería bueno tomarlo en cuenta, ¿sí? Lore, como dice Andrea, ¿sí? ¿Nos pueden enviar esto por escrito, por favor? Porque sin todas estas cositas. Sí, a ver, lo primero, el link yo creo que ya les envió Miriam. Si no, de todos modos, vamos a volver a enviar el link para que ustedes lo tengan. Eso es importante, hasta el 15 de diciembre. Sí. Ya, perfecto. Segundo, Andrea, nosotros como equipo vamos en el transcurso de la próxima semana, enviaremos ya el cronograma que estamos como definiendo ya está claro, pero como dijo Andrea, se necesita conversar y que queden claros los ponentes de cada uno de los encuentros, para que los participantes que van a asistir de manera virtual también puedan cuadrar ese horario para sus vacaciones o permisos, lo que tengan que hacer dentro de sus trabajos, ¿sí? Eso. Y la otra es lo de pedirle a los participantes, sobre todo de la etapa presencial, ¿sí? Porque van a estar con nosotros, sus fechas de cumpleaños. El ideal es de todos, en realidad, porque la idea es siempre tener como ese detalle de poder saludar en el día del cumpleaños al magista, ¿sí? A la persona que está realizando una manera de cuidado. Eso. Gracias, Lore. Una pregunta más. ¿Las charlas de los encuentros presenciales se van a grabar? Porque hay veces que no siempre coinciden los horarios y entonces sería bueno que los participantes que no van puedan acceder también a esas charlas. Aquí está Osmar con nosotros e ele nos pode dar essa resposta. Sim, essa é a ideia, né? Vamos ter, sim, a gravação de todas as apresentações, né? Para que quem não esteja possa assistir, seja síncrona, seja assíncrona, né? Então, estarão gravadas, sim. Salvo qualquer problema tecnológico que estão fora de nosso comando. Bueno, muchas gracias. Tomás, tienes la mano levantada. Sí, quería saber un tema. Yo lo voy a hacer virtual, ¿no? Y quería saber más o menos, no sé si ya está acá, lo hacemos en otro lado. Quería saber, o sea, ¿qué horarios más o menos manejan para el presencial, digamos, de Argentina?
¿Son 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde? ¿Cómo es? Quería saber, bueno, ¿me entendés? Las conferencias y demás. Quería saber más o menos qué es a la mañana, a la tarde. Andrea, el cronograma nos están preguntando cómo Sí. son los horarios. Más o menos para tener una idea, para organizarme. Tengo vacaciones, pero... Sí, nosotros vamos pasar en la próxima semana más específico, pero sí, por la mañana, la idea es empezar por las 7:30 con la oración, después café, y por las 8:30, si no me equivoco, las charlas en la sala. Y después, hasta meio-dia, por conta do horário de casa, estou falando de Brasil, ¿sí? E depois empezar por las 2 de la tarde. E por la tarde, então, eu creio que seria mais trabalhos em equipos, isto que estamos organizando com cada professor que tem sua metodologia. Pero por la tarde haveria trabalho também, hasta las 17:30, 18, porque la cena, el jantar, la cena, ¿sí? Es las 18:30 aquí de Brasil. Entonces es un poco más temprano. Y después por la noche sería, né, los encuentros, las presentaciones, que yo creo que esto no será grabado, né? Esto será presencial. Que... Y otra cosa, Andrea, aprovecho porque me preguntaron las personas con las que acompaño de los enlazadores, ¿hasta cuándo tienen fecha de entregar la reseña? Nosotros combinamos hasta el último día de diciembre. Sí, yo creo que 30 o 31, ¿sí? Entonces son los días que pensamos, né, poderia entregar. Pero seria bueno que, quer dizer, eu creio que há que chegar antes, né? Llegar antes a seu tutor para que pueda ler e ele que nos, né, depois com sua aval, vocês puedan entregar para nós outros. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, gracias. Entonces, para no pasar Navidad haciendo, sería bueno cerrar, né? Terminar antes. Pero para nosotros no hay problema, hay que entregar en la fecha. Si quiser trabajar, no hay problema. Ok, Lore, no sé, podemos encerrar. Si quieres encerrar. Sí, bueno, agradezco, sí, ya salieron la mayoría. Sin embargo, agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes por este tiempo y por esta generosidad que tienen para seguirse formando esta sed, de seguirnos formando, de seguirnos enamorando y conociendo cada vez más esta propuesta, la propuesta de Jesús, de seguir como creciendo en nuestra fe, porque estamos seguras desde nuestra propia experiencia de Magis, que esto que ustedes están viviendo es muy transformador y nos compromete de mejor y mayor manera a construir y a creer y construir este mundo con más justicia, con más humanidad, desde donde estamos cada uno de nosotros y que siempre sea como el encontrar la voluntad de Dios, el fruto de nuestros discernimientos personales y comunitarios, ¿no? Le vamos a pedir también a María, esta mujer generosa, disponible, que dijo, hágase en mí, que nos acompañe en este proceso para que cada uno de nosotros y nosotras podamos también decir, hágase en mí lo que tú quieres, Dios, porque en el Dios que creemos es el Dios del amor. Con esto terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias a todos.